Mi nombre es Catherine Lecuyer, soy investigadora, divulgadora y autora de varios libros como Educar en el asombro y Educar en la realidad. Hola, soy Catherine, encantada. Yo soy Mariano, ¿qué tal? Yo soy padre de un niño de pequeña edad y quería hacerte algunas preguntas. Todos podemos comprobar cómo los niños se quedan fascinados ante una televisión o una tablet. ¿Tú crees que debemos evitar ese impulso? Bueno, primero hemos de saber que esos dispositivos son altamente adictivos, porque introducen al niño en un círculo de recompensa a través de la producción de la hormona de la dopamina. Lo que ocurre ante la pantalla en esas edades tempranas, en las que aún no se tienen todas esas cualidades desarrolladas como la templanza, la fortaleza, es fascinación, no es atención sostenida. La atención es una actitud de descubrimiento, una actitud de apertura ante la realidad. Es la actitud activa del que formula preguntas, busca respuestas, está a la expectativa de lo que se encuentra, sin ningún filtro ni prejuicios. En cambio, la fascinación es una actitud pasiva, pasiva ante estímulos novedosos, frecuentes e intermitentes. Es la actitud de embotamiento, podríamos decir, ¿no? del que está todo el día buscando sensaciones nuevas. La crisis educativa yo creo que es principalmente una crisis de atención. ¿Cuáles son los efectos de exponerse demasiado tiempo a una pantalla? ¿Cuáles son los efectos que generan? Pues los estudios citados por las principales asociaciones pediátricas asocian la exposición a la pantalla en edades tempranas con adicciones, inatención, disminución en el vocabulario, impulsividad, entre otras cosas. Por ese motivo, en el 2017 la Asociación Pediátrica Canadiense recomienda antes de los 2 años, 0 pantalla. Y de los 2 a los 5 años, menos de 1 hora al día. Y añade que han de ser contenidos, como es lógico, que están adecuados a la edad del niño, ¿no? Tanto a nivel de contenido como del ritmo. Hemos de saber que esas recomendaciones no son recomendaciones educativas, son recomendaciones de sanidad pública, para la salud neurológica de nuestros hijos. Y acaba su recomendación con una frase importantísima que rompe con muchos mitos muy difundidos, son mitos tecnológicos, diciendo: ningún estudio apoya la introducción de las tecnologías en la infancia. Pero, ¿qué le recomendarías a aquellos padres que quieren dar marcha atrás, retroceder en el uso excesivo de las pantallas, pero no saben cómo hacerlo, no pueden, no encuentran la forma? No es prohibir por prohibir. La idea es dar a nuestros hijos alternativas excelentes. La Academia Americana de Pediatría lo dice claramente. Los niños aprenden de las interacciones con humanos, no con pantallas. Encontrarse con una mirada, conectar con ella, hacer un agujero en el bosque para esconder una piedra mágica, ¿no? Escuchar un secreto de un amigo y guardarlo, planificar la construcción de un castillo con trozos de cartones, ¿no? Todas esas actividades que ayudan a desarrollar pues, esas funciones ejecutivas como la atención, la planificación, la memoria de trabajo, y que nos ayudan a desarrollar esas virtudes como la fortaleza, la templanza, que luego son cualidades que permitirán a esos niños usar las nuevas tecnologías de forma responsable. Yo creo que sería un disparate afirmar que adelantar el uso de las nuevas tecnologías, adelantar la edad de uso, fomenta el uso responsable de las nuevas tecnologías. Porque pues es como decirle a un niño pequeño que se tome un vasito de agua de una boca de incendio, y además sin que le salpique. Yo creo que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline.
el mundo real. Hola, Catherine. Hola. Soy Ana. Encantada, soy Catherine. Hola, yo soy Hola. Lucía. ¿Qué tal? ¿Vosotras pensáis que es posible hacer dos cosas a la vez? Claro, hay gente que yo creo que sí que tiene esa capacidad, pero luego hay gente que no, desde luego. ¿Podemos caminar a la vez que estamos pensando, por ejemplo? Sí, ¿Por sí, qué? porque eso está automatizado. Pero podemos, por ejemplo, hacer varias actividades que requieren procesar información, como por ejemplo escuchar una clase, tomando nota, viendo el WhatsApp o mirando las redes. Yo creo que no. O sea, yo por lo menos soy incapaz. Soy incapaz de concentrarme en lo que está diciendo el profesor o lo que sea y a la vez estar tomando apuntes y con el móvil al lado. O sea, incapaz. A mí me parece que es algo que puedes entrenar. O sea, por ejemplo, un médico cuando está reanimando a una persona, pues está realizando una maniobra, evaluando al paciente, leyendo, escuchando lo que le dicen y todo esto mientras va pensando cuáles son los siguientes pasos, porque, claro, ha entrenado para eso, entonces sí que creo que se puede. Y cuando hacemos varias cosas a la vez que requieren procesar información, ¿ganamos en tiempo y en eficacia? Hombre, claro, si haces dos cosas a la vez yo creo que sí que se gana en tiempo, pero yo creo que no es tiempo de calidad, o sea, Sí, igual más tiempo que eficacia a lo mejor. O sea, sí, eficacia. ¿No? Pues lo que los estudios dicen es que cuando acumulamos actividades que requieren procesar información, lo que estamos haciendo en realidad no es hacerlas en paralelo, estamos oscilando, estamos pasando de una actividad a la otra. Por ejemplo, si tenemos A, B, C, pues enfocamos a, desenfocamos de A, enfocamos a C, desenfocamos de C. Y cuando estamos atendiendo A, tenemos B y C en la memoria de trabajo. Y claro, ante la avalancha de información uno necesita un criterio de relevancia, ¿no? Para poder decidir, pues esto es relevante, lo atiendo, y esto no lo es, no lo atiendo, ¿no? En la Universidad de Stanford, hace unos años, hicieron un estudio en el que se preguntaron si los que hacen multitarea tecnológica oscilan mucho, usan mucho la memoria de trabajo y usan mucho el criterio de relevancia, entonces deben ser muy buenos en esas tres cosas, ¿no? Como dices sí. tú. Entonces, ¿en qué de estos tres parámetros pensáis que los que hacen multitarea tecnológica daban mejores resultados? ¿Oscilación, memoria de trabajo o criterio de relevancia? yo igual diría criterios de relevancia. O sea, porque al final son capaces de ver qué es importante y lo que no y quedarse solo con lo más relevante. No sé. Pues yo pienso que oscilación. Pues la respuesta es en ninguno. Porque cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, la oscilación lleva a pérdida de eficacia, el colapso de la memoria de trabajo lleva a más errores, a más superficialidad. ¿Y sabéis lo más impactante de ese estudio? El director de ese experimento, ¿no?, que es Clifford Nass, concluye diciendo: los que hacen multitarea tecnológica son enamorados de la irrelevancia. ¿Qué os parece? Sí. Acordaos, esto, las tabletas, los móviles, pues es un gran consumidor de nuestra atención, ¿no? Sí. Y cuando no llevamos las riendas en su uso, entonces lleva a un empobrecimiento de la atención. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hola, Catherine. Hola, encantada. Soy Berta. Soy Catherine. Encantada, un placer. Igualmente. Soy directora de un colegio y me gustaría hacerte alguna pregunta. ¿Crees que hay una crisis de autoridad hoy en día? La autoridad se está perdiendo, creo, por el concepto erróneo que se ha tenido de ella durante mucho tiempo, ¿no? Es verdad, porque lo digo yo, no es un argumento válido, porque la autoridad educativa no es fuente de conocimiento de por sí. 2 más 2 son 4, pero no porque lo diga yo, son 4 porque es verdad. El educador transmite conocimiento, pero no genera verdades. Para tener autoridad verdadera, creo que un educador ha de saber soltar, ha de saber, pues, perdonar,
ha de saber también pedir perdón. Los alumnos, los hijos, han de ver que sus maestros, sus padres, no actúan motivados por el deseo de llevarse siempre la razón. ¿Por qué? Porque de hecho nos podemos equivocar y seguir teniendo mucha autoridad. ¿Por qué? Porque el factor clave de la autoridad no está en la perfección, está en la confianza. De hecho, no existen educadores perfectos, tan solo existen aquellos que, escudándose detrás de la autoridad, pues fingen serlo. La idea es que los alumnos han de ver que sus maestros, sus padres, están al servicio de su educación, no que los alumnos están al servicio del cumplimiento de unas normas estrictas, ¿no? Hemos de preguntarnos por el sentido y por la razonabilidad de las normas que imponemos en relaciones con los fines que pretendemos conseguir, ¿no? De hecho, en la educación, como pasa casi siempre, ¿no?, el problema ocurre cuando mezclamos fines y medios. Claro. Hoy el rol del docente ha cambiado. Los niños y las niñas tienen acceso a la información en la tablet, tienen todo el conocimiento ahí. ¿Eso no hace que se cuestionen el concepto, la autoridad del docente? Tendemos, desde hace unos años, a dar más importancia a las metodologías y a los dispositivos que a los contenidos y a los maestros. ¿Es acertado eso? La respuesta se encuentra en un estudio realizado por McKinsey en el año 2011, en el que se analiza 20 sistemas educativos en todo el mundo. Es interesante porque el estudio explica cómo sistemas educativos con gastos similares pueden llegar a tener resultados distintos. Y entonces el estudio concluye diciendo: la calidad de un sistema educativo nunca estará por encima de la calidad de sus docentes. Porque el maestro es la clave en el éxito de un sistema educativo. Porque el maestro es aquel que conoce y ama su materia. Es aquel que la transmite con pasión, con afecto, con sensibilidad, con intuición, cualidades que nunca tendrán los dispositivos tecnológicos. ¿Qué opinas de las nuevas pedagogías innovadoras? Flipped Classroom, trabajo con las tablets en el aula, trabajo cooperativo, la eliminación de las asignaturas. Pues mira, habría que hablar de cada uno en su contexto, pero creo que es importante distinguir modas de propuestas valiosas. Es importante que nuestros hijos tengan una educación basada en las evidencias, no en las modas y tampoco en las ocurrencias, ¿no? La educación, hemos de acordarnos, ¿no?, que no es verdadera porque es innovadora, sino que es innovadora porque es verdadera. ¿Hay alguna forma de casar la educación clásica con las nuevas pedagogías? Agustín de Hipona decía hace muchos años: una vez los maestros han explicado las disciplinas, entonces los alumnos juzgan en sí mismos si han dicho cosas que son verdaderas. Y acaba diciendo: entonces es cuando aprenden. Entonces vemos que esto de que el alumno es protagonista de su educación, pues no es un invento de las nuevas pedagogías. Sin embargo, ellas nos lo recuerdan y nos ayudan a alejarnos del conductismo, del mecanicismo que ha caracterizado una corriente de la educación tradicional durante mucho tiempo, que nos ha hecho ver al niño como un ser pasivo, un ser programable al que vamos echando pues, conocimiento. Pero ojo, porque esto de que los alumnos son protagonistas de su educación no quiere decir que el alumno se invente la realidad. Quiere decir que el alumno descubre la realidad, pero con la ayuda del maestro. Lo hace suyo. La realidad no se construye, se descubre. Entonces, esa interpretación, podríamos decir, no ontológica del constructivismo, sí sería un punto de encuentro entre la educación clásica
y la educación, las nuevas pedagogías. Y creo que esto se ve muy bien reflejado en los escritos de María Montessori, que reconcilia muy bien la educación clásica con las nuevas pedagogías, cuando ella dice: nuestros hijos no hacen todo lo que quieren, sino que quieren hacer todo lo que hacen. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Berta. Ha Hasta sido un luego. placer, Catherine.